Muy buenas tardes a todos quienes prontamente nos verán en este capítulo especial de Horizonte Socialista. Mi nombre es Montserrat Lorca y al día de hoy me encuentro junto a un entrevistado muy especial para nosotros y para todos, bueno, como periodistas, como socialistas. Hoy está junto a nosotros Mario Aguilera. ¿Cómo está, compañero? Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Lo más bien. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, No, gracias muchas a ustedes. gracias. No, pero también a usted por darse el tiempo de participar en esta entrevista, en esta conversación que queremos hacer, pues sabemos que usted tiene una larga trayectoria en lo que es el socialismo y lo que es las comunicaciones. Así que también el honor es mío de poder estar con usted, de poder usted darse este tiempo. Así que para no tardar más, vamos a presentar a nuestro invitado, a Mario Aguilera. Eh, Vamos con los primeros antecedentes. Sus primeros años como secundario los transitó en el Liceo número 7 de hombres, en donde se convirtió en dirigente secundario y en la misma época en que ingresó a militar a la Juventud Socialista de Chile. Más tarde vamos a ver algunos detalles sobre esa época. Años más tarde y durante la dictadura se trasladó a Francia, en donde estudió periodismo en la Universidad de Burdeos. Se ha desempeñado como periodista y editor en distintos medios de comunicación como CNN Chile y el Departamento de Prensa de TVN. Ha realizado labores académicas en distintas universidades del país y durante el año 2006 se desempeñó como miembro de la mesa del Colegio de Periodistas de Chile. El año 2015 publicó la recopilación de escritos autobiográficos titulado Caballito de Mar, del cual también vamos a hablar prontamente, en donde se narran distintos episodios vividos durante la dictadura en Chile. Y para no tardar más, compañero Mario, vamos a empezar sus primeros pasos en política. Por ahí en algunas entrevistas estuve leyendo y escuchando que usted participó en algunas tomas de su colegio, en 4 al menos, y mismo tiempo en el que ingresó a la política formalmente. Cuénteme más sobre eso. Era un cabro chico muy agrandado. Es necesario decirlo porque yo llegando al liceo, con 13, 14 años, a primero humanidades, como se llamaba en aquella época, pero lo primero que me correspondió fue ser presidente de curso. Como presidente de curso, me tocaba dirigir las reuniones todos los lunes, qué sé yo, y ahí perdí un poco el miedo a la posibilidad de plantearme delante de otros compañeros. Digamos. Era muy cabro chico. Y este cabro chico luego lo vinieron a buscar los compañeros que eran del Partido Comunista. Sergio del Solar, compañero comunista que invitó a una reunión en el local de la Juventud Comunista que era en la Avenida Mata. Lo acompañé, le encontré no sé, un poco desordenado, digámoslo así, derechamente. Bastante desordenado. Y había una sala donde estaban tocando guitarra, otra sala donde estaban escribiendo, no sé qué, pero había cosas más importantes que estaban ocurriendo esos días. Ya había un paro de liceanos de todas las humanidades que estaban, habían subido la micro. Entonces, yo iba a esa reunión tratando de coordinar qué íbamos a hacer al otro día. Y no estaba pasando nada con los compañeros comunistas. Pasaron, no sé, 10, 15 días y llegó otro compañero, esta vez socialista, Gabriel Gutiérrez, que invitó a una reunión. Hoy a esta reunión, y esta reunión la verdad es que era mucho más entretenida. Estaban viendo por qué calles iba a marchar, dónde iban a llegar, qué iban a llevar, qué llevaban los coligües para las banderas. Me pareció como entretenido. Y así, poco a poco, empecé a participar en otras reuniones. Y, sin darme ni cuenta, ya estaba casi simpatizando y participando en las reuniones de la Juventud Socialista del Liceo 7. Y resulta que pasó el tiempo y luego me llevaron de candidato a delegado de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, FESES. Y salí delegado del liceo a la Federación de Estudiantes. Y yo era cabro chico agrandado, digamos. Me llevaban, yo entendía, era para captar los votos de la tarde. Los grandes iban en la mañana, los chicos íbamos en las tardes, de las 2 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces, todos los primeros medios, en aquella época, todos los primeros humanidades, estábamos que sería el octavo de hoy, bueno, el séptimo día. Eh, Íbamos en la tarde, ¿sí? Pero éramos muchos.
tanto había mucho voto que captar. Me llevaron candidato para captar votos, ya no era porque yo fuese el mejor, no. Tenían confianza en mí y me llevaron de candidato. Al poco tiempo, un día me invitan a una reunión en un local que quedaba en la séptima comuna del Partido Socialista, en Vicuña Maquena, casi esquina de Santa Isabel, y era para la entrega de carnet de militante. Esto era el año 1966. Yo tenía 14 años y empecé a militar. Quien me entrega el carnet en esa ceremonia, pequeña ceremonia, nada menos que Carlos Altamirano. Carlos Altamirano Rego, senador en aquella época, secretario general del partido. Me entrega el carnet y ahí empecé a militar. Esto del militar era, no sé, participar en marchas, en reuniones, no sé, yo a reuniones iba al pedagógico que nos quedaba cerca. El liceo estaba en Ilarraza, con Rubí, el pedagógico estaba ahí en Macul con Grecia. Así que de repente me invitaban a reuniones, yo andaba metido con los grandes, ¿ya? Además, yo cuando chico era grande, era alto. Yo tenía 14 años y medía lo mismo que mido ahora. Pero yo era el más alto del curso, les pasaba a todos por cabeza. Yo mismo formaba parte del equipo de básquetbol, porque en ese momento yo era alto. Bueno, después empezaron a crecer los otros cabros chicos y yo quedé chico. Quedé con el mismo 1,73 m que tengo ahora que tenía en aquella época. La cosa es que empezamos a participar. Bueno, el liceo primero estaba a medio construir, ¿ya? Nos habían sacado de una parte que llamamos los gallineros, y estando a medio construir siempre faltaban los fondos, no había plata. Toma del liceo. Y así fue, como tú lo contabas, participé en 4 tomas del liceo, y en estas 4 tomas, en cada una de esas ocasiones llevaban detenidos. Nos desalojaban, nos llevaban detenidos. Así que detenidos esas 4 veces, porque lo ocupábamos en la noche, estábamos toda la noche, ¿no? Nos llevaban detenidos, y el rector, Carlos Capiroli Miranda, que además que era el rector del liceo, era un viejo radical, que había sido regidor por la comuna de Ñuñoa. Y él iba a la comisaría y nos retiraba, nos sacaba todos, salíamos de la comisaría y nos tomábamos el liceo de nuevo. Entonces, y ahí, la segunda vez ya, una vez tomados de día, por así decirlo, la toma duraba unos cuantos días más, hasta cuando conversaciones con el rector, con del municipio, qué sé yo, llegábamos a un acuerdo de que deponíamos la toma porque había algún tipo de promesa de que se iba a construir el liceo finalmente. Cosa que nunca ocurría, por tanto, había que tomárselo de nuevo, y así sucesivamente. Pero además de esas peleas que estábamos dando por que no era una pelea concreta, digamos, de tener un liceo para todos, ahí aprendí en esas tomas a cocinar tallarines, porque había que cocinar, ¿ya? El hermano de uno de los compañeros que nos fue a cocinar, nosotros éramos todos cabros chicos, no teníamos idea de cómo cocinar, y el hermano de uno de ellos sabía cocinar y nos enseñó a cocinar tallarines. De ahí en adelante yo cocino tallarines, agarro uno, lo tiro en la muralla, si queda pegado está bueno, ¿ya? Aprendí a cocinar mi primer plato de tallarines en la toma. A todo esto, mi papá, viejo radical, mi mamá no militaba, ella estaba en la Junta de Vecinos, en el Centro de Madre, organización que había, estaba metida ahí. Todo esto de lo que estoy yo ahora metido, digamos, lo que me metí posteriormente, es gracias a mi madre. Ella era una militante, ¿ya? Sin pertenecer a ningún partido, pero ella en las organizaciones de base, la que hubiese, estaba, ¿ya? Y era muy movida. Bueno, a esas alturas ya se separaron mis viejos y quedé solo con ella. Yo era el mayor, por lo tanto tuve que asumir responsabilidad a nivel de la casa, y veía más a mi mamá y conversaba mucho más con ella. Y ella fue la que me fue metiendo el bichito este de la injusticia, de que había que hacer cosas, de que no había que quedarse con los brazos cruzados, y gracias a ella me metí en lo que me metí. Y fue así como, no sé, en ese periodo, años 66, 68, a nivel mundial la juventud estaba muy movida. Y entre otras cosas, aparte de las tomas, no sé, anduve, la primera vez que me llevaron detenido con fotografía en portada de la revista Flash, en una manifestación en contra de bombas atómicas que lanzaban los experimentos que hacían en el atolón de Mururoa, Francia, en contra de los experimentos de la bomba que estaban utilizando en el Pacífico. Luego estaba la guerra del Vietnam y me tocó participar, no a mí, ya éramos muchos, centenares de cabros jóvenes, que fuimos, esto ha sido el año 68 justamente, marchando desde Valparaíso a Santiago, 3 días caminando, protestando en contra de la guerra de Vietnam. Los gringos se fuesen de Vietnam, dejasen que ese pueblo se pudiese liberar de esta
invasión que tenía Estados Unidos en Vietnam. Por tanto, fue un periodo bastante movido. En algún momento también se les ocurrió, como lo decía anteriormente, subir la micro, y eso eran días, semanas ya, de movilizaciones de todos los secundarios para que no ocurriera la subida del pasaje escolar y del resto, y no solamente para los escolares, subiera la locomoción para todo el mundo. Éramos nosotros quienes teníamos más tiempo, por así decirlo, de poder hacernos cargo de la calle y movernos, digamos, movilizarnos. Luego de aquello, también esas marchas y esas movilizaciones, bueno, estaba la Juventud Socialista donde habían, no sé, algunas determinadas acciones en que participábamos como Juventud Socialista, y eso era, no sé, el 1 de mayo, por ejemplo. Para el 1 de mayo salíamos juntos todos a marchar, y nosotros vestíamos en aquella época, los jóvenes militantes socialistas, unas camisas verde oliva. Andábamos todos con esas camisas. Luego empezaron ya la Juventud Comunista que tenía su camisa roja amaranto, pero nosotros fuimos los primeros que andábamos con estas camisitas. Además, unas peleas que nos tocaban, que nosotros servíamos para dividir la pelea entre los compañeros comunistas y los compañeros del MIR. Nos metíamos al medio tratando de separarlos, puesto que MIR y PC no se podían ver. Los compañeros de la J, la verdad, recibíamos combos de lado y lado, puesto que nos metíamos al medio para tratar de separarlos, así que no era el papel. Pero aquello nos daba también la garantía de que éramos el partido o la juventud unitaria respecto de lo que estaba ocurriendo. La pelea no debía ser entre nosotros. La pelea era con otros. Y en ese tiempo, bueno, la derecha, la oligarquía, el imperialismo norteamericano, éramos, a ver, por qué no decirlo, bastante politizados. Yo digo, las elecciones en el liceo, se daban por listas con partido político. Todos sabían quién representaba a quién no era por el mejor para la pelota, no, eran con nombre y apellido. Entonces, evidentemente que había una politización de la juventud bastante grande, muy grande diría yo. Tanto así que uno militaba y el que no militaba era mal visto, ¿ya? Así que militaba gente, eran, no sé, había de todo, ¿ya? Mm. Ni radicales, demócratas cristianos, gente de derecha. En mi liceo había de todo. Y además que era un liceo público, el liceo número 7, donde nos encontrábamos justamente, existía aquella posibilidad de encontrarnos la gente más humilde con la gente que tenía más dinero. Estábamos todos juntos estudiando lo mismo y peleábamos por nuestras ideas. Peleábamos, no a combo, pero peleábamos, discutíamos, había consejo de curso todos los lunes, había una discusión respecto de los temas que queríamos abordar. Por lo tanto, el crecimiento político de esa juventud fue muy importante y eso valió después consecuencias posteriores que iremos comentando, pero creo que la pelea que se dio en ese momento fue muy importante, tanto así que estoy hablando del año 68, 69 y el año 70, es electo nada menos que Salvador Allende. Así es. Y sí, claro. Ahí tuve un problema con el audio, pero ahora lo escucho. ¿Me escucha? Escucho, sí, Perfecto. perfectamente. Perfecto. Justamente le iba a preguntar sobre eso, Mario, sobre cómo vivió esta época de la Unidad Popular, gana Salvador Allende y qué significa para usted en ese entonces. A ver, mientras estuvo la campaña, había por todos lados grupos organizados de gente que estaba haciendo la campaña por Salvador Allende. Evidentemente también había en el partido, pero yo me metí a trabajar con gente del barrio. Yo viví en Avenida Grecia, entre Pedro Valdivia y Ezequiel Fernández, y le empezamos a confluir un grupo de jóvenes, y de no tan jóvenes también, y queríamos hacer campaña en el barrio, pero el barrio iba desde Macul hasta Vicuña Maquena, o sea, todo Grecia. Entonces, y ahí había que ser rayado, había que mantener los murales, había que pintar, y creamos una brigada que se llamó la Brigada Inti Peredo. Esta brigada Inti Peredo no era ni la Elmo Catalán, que era la brigada de pintura del Partido Socialista, ni la Ramona Parra, que era la del Partido Comunista. Esta era una brigada donde había todo. Habían, no sé, radicales, gente del MIR, socialistas, uno que otro comunista, había de todo. A veces la gente del Almo Catalán, la Ramona Parra, nos iban a buscar para que los acompañásemos.
esto del acompañar era que mientras ellos rayaban, nosotros estábamos encargados de tratar de protegerlos, ¿no? Así que teníamos una tarea que no era tanto de pintura. Sin embargo, en nuestra brigada teníamos un artista, Floreal Arias. Floreal Arias es un pintor que actualmente vive en Brasil y era un pintor extraordinario. Y él hacía unos cuadros, unos murales, y después teníamos que salir a cuidarlo porque eran muy bellos, muy lindos, hermosos. Entonces, él hacía la obra gruesa, más bien, hacía el diseño, nosotros la obra gruesa, y él iba con los detalles y quedaban unos murales espectaculares. Todo esto por la campaña de Allende. Ya que Allende sale electo, bueno, fuimos a pie hasta la Alameda, en Estadio Nacional, en el momento de la votación, a la hora de conocer los resultados, estamos cerca de Salvador con Grecia, un grupo, y nos fuimos caminando. Éramos, ya llegamos y éramos miles. Una alegría incomparable, digamos, inconfundible. No había visto nunca eso. La gente que se abraza, gente que no se conocía, que no se habían visto jamás. Y nos abrazábamos unos con otros, y esto frente a la Biblioteca Nacional, frente a lo que era el local de la fecha, la Federación de Estudiantes, donde Allende hace su discurso luego de la elección. Éramos muchos. Bueno, y volver, evidentemente no había micro, no teníamos auto, había que volver a pie de vuelta nuevamente. Bueno, a todo esto, cuando vuelvo yo, a esa altura, cabro chico, en esa altura ya estaba un poquito más grande ya, pero ya estaba pololeando, cabro chico agrandado, yo fui papá a los 20 años. Entonces, esto es el año 72, en pleno gobierno de la Unidad Popular. Y en el gobierno de la Unidad Popular, bueno, se empezaron a hacer cosas. Y yo ya tenía el bichito del periodismo metido en el mate. Entonces, secretario de redacción de una revista que se llama Indoamérica. Y esta revista, que se publicaba en prensa latina, se escribían artículos de compañeros del partido que me entregaban a mí todo eso. Y esto del secretario de redacción era como un título muy pomposo, ¿eh? Pero lo que yo hacía era recolectar todos los documentos, leerlos, ver si yo encontraba alguna falla de ortografía, digamos, y corregirla, y llevar la prensa latina para que se hiciese la revista. La portada de la revista había que hacerle un dibujo, algo, una foto. Qué mejor que Floreal Arias, el mismo amigo aquel con el que hacía murales, a ellos le pedía que hiciera un dibujito y era la portada de la revista. Así que, como era el secretario de redacción, bueno, después iba a buscar los paquetes con las revistas y se distribuía en el partido. Se empezó a editar en Quimantú, pero mientras estuvo en prensa latina, bueno, yo aparecía como el coordinador de esta cosa, el secretario de redacción. Y lo que era bueno y malo. Bueno en ese momento, puesto que ya me empezaba a ser conocido con el resto de los colegas, conocí Última Hora, me fui a dar unas vueltas, yo ya estaba con la cosa del periodismo y empecé a tratar de redactar boletines en la Radio Corporación que era la radio del partido. Y yo iba a las tardes y me instalaba en esa radio a escribir boletines. Iban leyendo al aire locutores y periodistas grandes ya, y después en algunas veces, ocasiones los acompañaba al café El Bosco, donde se juntaban los periodistas a tomar café y algo más en algunas ocasiones, ¿ya? Y a conversar de lo que era la jornada, de lo que había sucedido en el día, desde la cosa política a los hechos policiales. Pero sí, a muchos viejos de aquella época, sí, Mario Gómez López, Pepe Gómez López, su hermano, el Gato Gamboa, no sé, un montón de próceres de la Tito Munt. Entonces yo veía estos viejos y yo era un cabro chico que en definitiva lo que hacía era, no sé, guardar las máquinas de escribir cuando los viejos se iban. Yo iba y las guardaba, porque en el mismo Café El Bosque había un lugar donde se guardaba las máquinas de escribir. No tuviera con las máquinas para todos lados. Ahí terminaban de escribir sus notas. Tenían ocasiones algunos cabros chicos a buscar lo que habían escrito porque se lo llevaron al diario. En otras yo lo llevaba. Decía, anda a dejarlo a tal parte. Yo iba y dejaba lo que me pasaban escrito, qué sé yo. Así que después vino, durante ese periodo, lo bueno y lo malo, digamos. Y también habían grupos de extrema derecha que empezaron a participar y a hacer atentados derechamente. Bombas y qué sé yo. Los camioneros, por su lado. Tanto, eran
era fácil el militar en un partido, pero había que hacerlo porque estábamos defendiendo al gobierno de Salvador Allende. Y veíamos, no en ese instante, pero después, más adelante, con más claridad, que esto estaba financiado por Estados Unidos. Los camioneros, el mercurio, había tantas cosas que uno instruía, pero no tenía ninguna prueba respecto de qué manera estaban siendo financiados. Tarde se supo efectivamente que eran financiados por Estados Unidos. Y, y esto se fue complejizando. Y el hecho de complejizar aquello fue que hubo intentos desde el momento mismo que sale electo Salvador Allende, que matan al general Schneider. Más tarde matan a un edecán de Allende. Y empiezan a hacer un montón el tanquetazo del año 73. Entonces empiezan a hacer un montón de asonadas golpistas, tratando de preparar el terreno para finalmente hacer un golpe de Estado. Nosotros, de aquella época, sabíamos que algo se venía. ¿Cuándo? No sabíamos cuándo. Pero había que prepararse. Y por ello, yo estaba metido en un grupo con jóvenes en la primera comuna del Partido Celeste, en Santiago Centro. Y en Santiago Centro nos juntábamos a conversar, a ver qué podíamos hacer, qué medidas se iban a tomar. Tanto así que incluso empezamos a jugar un poco a la clandestinidad. Nos dimos nombres políticos, digamos chapas. Así si caía uno de nosotros, uno, aunque lo golpeara, lo torturara, no delataba al otro compañero. Nos conocíamos por chapas. Yo me llamaba Daniel. ¿Cuál es? Otros compañeros ¿Daniel? tenían otros nombres. Daniel. ¿Ya? Compañeros tenían otros nombres. Pero, a ver, sabíamos que venía, pero era un poco jugando a esta posibilidad y se hizo cruelmente real cuando vino el golpe de Estado y nos dimos cuenta que fueron capaces de bombardear la moneda, de matar gente, de tirar gente al río. Fue terrible. Tan terrible que, bueno, uno con la pasión de la juventud, ese día cuando apenas supe yo del golpe en la mañana, fue donde un vecino a que me llevara al centro, con Hernán Lillo, tenía un taxi. Y a él le dije, por favor, lléveme al centro que están pasando cosas y hay que ir a defender el gobierno de Allende. Yo llegué hasta la Plaza de la Constitución el 11 de septiembre en la mañana. Y de la Plaza de la Constitución me encontré con otros compañeros. Nos encontramos con carabineros que iban saliendo cargados con sus fusiles, saliendo desde el Palacio de la Moneda, porque Allende le había dado la posibilidad de que se fuesen aquellos que quisieran salvar su. Le preguntaban que nos pasaran las armas, así de patudos. Y nos dijeron, no, nosotros no podemos, que se las vamos a entregar. Y nos dieron el dato, fuésemos a la base naval que está en Quinta Normal, y estaban entregando armas. Y partimos en un grupo, en una camioneta. Yo me soy de quién la manejaba, quién eran. No conocía a nadie del grupo, era gente que yo había visto en manifestaciones, no sabía sus nombres ni nada. Llegamos hasta ese lugar. Los marinos dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Aquí no hay nada. Efectivamente no pasaba nada, no estaban entregando armas ni nada por el estilo. Alguien dijo, ¿sabe qué? Aquí están los cordones. Y en esa misma camioneta llegué hasta el cordón Vicuña Maquena y entré a la industria Luchetti. Y estuve en Luchetti casi todo el día. Ahí en Luchetti supe que habían bombardeado la moneda. Yo no lo sabía antes. Ahí nos contaron que habían bombardeado la moneda. Pero, ojo, nos decían, porque vienen las fuerzas reales, encabeza el general Prats. Por lo tanto, hay que resistir hasta cuando llegue el general Prats para que termine con este golpe de Estado que están haciendo algunos militares fascinerosos. Porque ya Prats había logrado convencer y apresar a lo del tanquetazo, cuando está el general Vio en junio del mismo año. Entonces, eso fue solo una sonada, esta vez era un golpe de Estado. Cosas que había que entender también. ¿Por qué venía este golpe de Estado? Cosa que la historia nos ha dicho mucho. En marzo de ese año hubo elecciones municipales. Cuando Allende salió electo, salió con un 34-35% de los votos. Y después se fue minando todo esto, con todo el aparataje, con las huelgas, con el mercado negro, con todo lo que hicieron para tratar de votar al gobierno de Allende. Y en marzo obtiene un 44%, mucho más que lo que había obtenido cuando fue electo como presidente. Esa es la votación que obtiene la Unidad Popular. Y ahí se dieron cuenta, la derecha por un lado, y también norteamericanos,
que este gobierno tenía para rato. Si lo dejaban en el poder, iba a seguir creciendo. Si había logrado crecer, a pesar de todos los problemas, casi en más de casi un 10%, entonces era demasiado peligroso de que este ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Chile se tomase en otros países de América Latina. Y vino un golpe y, y se pasó mal. Después de Luchetti, salimos con otros un par de compañeros. El sindicato nos dijo: los que no son de la empresa, por favor salgan. Si llegan a venir los militares, a los quienes primero se van a llevar son aquellos que no son parte de la empresa, por tanto, mejor que se vayan. Salimos, atravesamos una muralla y salimos. A todo esto ya había toque de queda. Han sido las 5 de la tarde. Salimos de ahí, salimos entre medio de las calles. La gente, nos escondíamos en los jardines y la gente las casas, nos decían que nos quedáramos ahí, nos hacían señas porque venían militares. Logramos llegar finalmente hasta Pedro Valdivia con Grecia y ahí nos separamos. Y nos dijimos: bueno, encontrémonos mañana de nuevo y nos vamos a Luchetti porque seguramente va a haber cosas que hacer. Yo no vivía lejos de ahí, unas cuantas cuadras. Mi mamá vivía muy cerca, así que me fui donde ella. Y el otro día, bueno, esa noche, helicópteros, disparos, se escuchaba de todo, digamos, la noche del 11 al 12. Y más encima había toque de queda toda la noche. Al otro día temprano salgo de la casa, destino a Luchetti. Y yo, muy patudo, me fui, atravesé el Estadio Nacional, por dentro del Estadio Nacional, atravesé la reja, Estadio Nacional que posteriormente fue lugar de detención. Atravesé el estadio, llegué hasta Vicuña Maquena. No pude llegar a Luchetti porque había disparos. Había carabineros que estaban disparándose con militares, carabineros de la escuela de suboficiales que estaban Sañartu con Pedro Valdivia, que eran leales al gobierno de Allende, disparándose con militares que estaban cercándolos. Así que había disparos para tirar la chuña. Así todo, logré llegar a Vicuña Maquena y yo logré llegar a una industria que se llama Tisol. Y ahí en Tisol, de ingresar, yo andaba con mi carnet de partido en el bolsillo. ¿Por qué? No sé. Era decir, donde llegue los compañeros les muestro mi carnet para que confíen en mí, digamos, porque había una desconfianza absoluta. La cosa es que llego a Tisol, logro entrar, me encuentro con más gente que estábamos ahí, se pasarían un par de horas, cuando veo compañeros que van saliendo con las manos en la cabeza. Entonces, ¿qué había pasado? Los boinas negras habían entrado a la empresa y estaban sacando a todos. No había más que hacer. Me puse a la fila, salí con el grupo de gente hasta la calle, gallera. Ahí estábamos todos, con las manos en la nuca. Nos hicieron acostarnos en el suelo, con las manos en la nuca. Y apareció, preguntaron quién era el presidente del sindicato, y le dijeron que dijera y mostrara a todos aquellos que no eran parte de la empresa. Evidentemente, yo era uno de esos. Sacaron como a 6 personas. Nos tiraron contra un muro, contra la muralla, y nos registraron. No sé si teníamos armas, qué sé yo. Y uno de los pelados, militar con cripto, que me revisa, saca el carnet del partido. Y le dice: oye, mira, al otro pelado que estaba ahí, le dice: mira, este tiene un carnet del Partido Socialista. Y el otro pelado le dice: no, pero nosotros andamos buscando comunistas. Ah, ya. Y me mete el carnet de nuevo al bolsillo. Primera suerte. Pero de repente se escucha una balacera, algo, todos al suelo, todos al suelo. Llega el comandante a cargo de este operativo. Si no tienen nada que temer, aquellos que no estén metidos en nada van a ser detenidos un rato y después van a ser liberados, se van a poder ir con su familia, no hay ningún problema, así que quédense tranquilos. Al rato, iban sacando más gente al interior de la empresa y venía un chico que era un poco barbón, más o menos moreno. Yo supe que era venezolano, colombiano, no me acuerdo. Pisco se llamaba. Y él habla, abre la boca y se dan cuenta que tenía un acento. ¿Y tú, soy cubano? No, no soy cubano. Es que así soy. Y lo tiran contra un muro y lo matan. Ahí, al lado nuestro, le dispararon y lo mataron. Pillisco, yo no sé su nombre. Alguna vez leí una historia donde contaban de este joven que había sido muerto justamente por militares. Bueno, la cosa es que nos llevaron, ese fue el primer fallecido que yo veo, digamos, después del golpe. Y esto era recién el 12 de septiembre.
nos llevan caminando hacia Vicuña Maquena y ahí llegan unos buses. A todo esto, mientras estábamos ahí, había disparos. Se escuchaban los silbidos, primero el ruido de las balas y los silbidos de las balas que pasaban muy cerca. Y suerte nuevamente, no pasó nada. Llegaron unos buses, de arriba de los buses empezaron a meter en los buses. Buses acostados arriba de los asientos. Entonces había un compañero, un segundo arriba, y yo era el tercero, por sobre los otros dos compañeros. El que estaba abajo mío, el pobre, estaba muerto, estaba muerto de susto. Bueno, yo también, pero no estaba tiritando. ¿Ya? Pero él tiritaba, yo me acuerdo, y se empezaron a mover los buses. Y los buses se movieron así, guiándole uno casi de memoria, Vicuña Maquena, Avenida Mata. En algún momento yo levanté la cabeza y vi que era efectivamente Avenida Mata porque había una bomba de bomberos, una compañía de bomberos. La vi y ahí dije yo, estamos en Avenida Mata. Bueno, al rato me llegó un platazo por estar mirando, pero yo había mirado hace rato, ¿eh? Era porque sí. ¿Ya? Entonces, yo me pasé todo el rollo, dije yo, aquí nos llevan al Parque O'Higgins y en el Parque O'Higgins nos van a matar. A todo esto yo ya me había entregado, y si fueron capaces de matar a un ciudadano porque tenía un acento extraño, ¿qué iba a pasar con nosotros? Conmigo particularmente, ¿qué hacía yo en el cordón de Vicuña, un cabro que estaba estudiando? Parque O'Higgins. Y no era Parque O'Higgins el paradero. Le llevaron, se dio unas vueltas y de repente yo miro la Alameda, decía Almacenes Rodiles, Alameda. ¿Qué hacemos aquí en la Alameda? Tate, nos van a echar a los hoyos del metro. Estaba construyéndose la línea 1 del metro y estaban estos tremendos hoyos. Y dije, aquí nos van a matar. Claro, aquí cabemos todos. Éramos muchos. Aquí cabemos todos, nos van a matar y nos van a tirar al metro. Y no, de repente nos hacen bajar, empezar a caminar la Alameda, estar en una callecita. Chile. Antes de llegar al Estadio Chile, me meto la mano al bolsillo, saco mi carnet, estaba como plastificado, rompiéndome con el dedo mi nombre y mi apellido, logro de alguna manera borrarlo, agarro el carnet y lo meto debajo de una cortina metálica en los negocios que estaban ahí cerquita del Estadio Chile. Ahí lo metí. La cosa es que uno llegando al Estadio Chile, ahí aún no estaban derechamente. Había que entregar relojes, todo lo que tuviera en los bolsillos, argollas y qué sé yo. Yo mi argolla, esta misma argolla, me la puse en la marca de la... Andaba con una chaqueta, en la marca de la chaqueta. Cosí un poquito y ahí la metí. No entregaba mi argolla. Si me iba a morir, me moría con mi argolla casado. Total, ya había hecho lo que había que hacer, digamos, en definitiva. Y llego al Estadio Chile. Y en el Estadio Chile éramos cientos. Me tocó el lado derecho, por así decirlo, dando la espalda a la Alameda, mirando la cancha que estaba enfrente de mí, la cancha donde jugaban básquetbol, se hacían espectáculos, qué sé yo. Y ahí me doy cuenta que hay mucha gente, y gente que había sido detenida, gente de la Universidad Técnica, actual USACH, estaban ahí. Entre ellos Víctor Jara, que yo lo supe mucho tiempo después que había estado en ese lugar. Y otros compañeros que habían sido detenidos en muchas partes, y los estaban todos llevando al lugar de detención, pero éramos cientos. La cosa es que yo tenía todavía mi carnet en el bolsillo, mi carnet de identidad, que es lo único que uno podía guardar. La cosa es que, no sé, hubo culatazos, le pegaron gente, que se llamaban a gente, a los profesores universitarios extranjeros, se pararon y fueron pensando que lo iban a liberar. No. Llevaron la parte, se escuchaban los gritos en diferentes idiomas, lo estaban golpeando, lo estaban pegando. Después dijeron profesores universitarios chilenos, y ahí salieron menos. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado con los extranjeros, el profesor universitario chileno iba a salir para que le pegaran también. Sí, a eso de las 3, 4 de la mañana, dieron una lista, un listado de gente que dijeron que había caído por toque de queda. Así que leyeron el listado y dije, esta es la mía. Y me metí a la fila. Hasta que llego al lugar, paso mi carnet y me dice, oye, pero usted no está en la lista, pero yo caí por toque de queda. No, me dice, solo que está en esta lista, no, así que vaya a sentarse de nuevo. Así que a sentarme de nuevo. Seguía detenido en el Estadio Chile. A todo esto le pegaron a alguna gente porque hubo una persona que trató de quitarle el fusil a un militar. Bueno, forcejearon, le sacaron la mugre al pobre cristiano.
Y lo que pasó después fue que, no sé, más tarde, tipo 7 u 8 de la mañana, otro listado, que lo van a conocer por los parlantes que había en el estadio. Dan el listado de personas, yo no aparecía en el listado, de gente que eran familiares de carabineros, gendarmería y fuerzas armadas. Dije, aquí esta es la mía, porque los que a la gente que caía por toque de queda, le quitaban el carnet. Yo tenía mi carnet en el bolsillo. Así que bueno, salí a la fila, llaman al que está delante mío y empiezan a leer el carnet, a ver si coincidía el nombre. Cuando están en eso, me cuelo al otro lado, sin que nadie se dé cuenta. Paso al otro lado. Al rato después ya tenía mi carnet en el bolsillo todavía. Entonces, formando de 4 en fondo, 15 por 4, 60 más 1, 61. ¿Cómo es la weá? Aquí dice, hay uno que sobra. El que sobra, evidentemente, yo sabía que era yo. Pero el que estaba uno solito era otro. Agarran todos los carnets y se van a una oficina. Cuando se van a la oficina, yo salgo del grupo y me voy donde un militar que estaba con una especie de radio teléfono, digamos, una pequeña central telefónica. Hoy le meto conversa, hablo con él. A todo esto, yo era cabro joven, tenía el pelo largo, andaba vestido bien y con mi cartera en el bolsillo, pongo conversar con él y yo no andaba con las manos en la nuca. Era como un tipo normal. Los presos andaban con las manos en la nuca, no yo. Converso con él, le pregunto, ¿y mucha pega? Sí, no, si hay hartas llamadas, mucha gente que llama. Lo dejo un rato y yo salgo y me doy una vuelta a los camarines. Me doy una vuelta caminando, normal, sin las manos en la nuca. No sé si pensaban que yo era uno de los pelados, que era, no sé, oficial civil de militar que andaba metido ahí entre medio. En eso, cuando vuelvo, escucho que dice, mira los weón, no saben ni formar, ahora calzan los 60. Claro, el uno era yo. Ahora estaban los 15 por 4, 60, impecables. Lo dejan ahí sentado y los empiezan a nombrar, les van entregando el carnet y los van parando al lado de la entrada principal. Le entregaban el carnet y se iban al centro. Yo dije, esta es la mía. En un momento veo que hay gente que está saliendo por la puerta. Me voy a meter ahí. Habían familiares, los que estaban saliendo, que habían ido al regimiento Tacna, que habían estado en el Estadio Nacional y en otros lugares de detención buscando a estos críos y no los encontraban. Finalmente aparecieron aquí, estaban ahí detenidos en el Estadio Chile. Y así que hablaban entre ellos, así que así supe que había otros lugares de detención. La cosa es que cuando van saliendo, salían, daban su nombre, daban el carnet, se lo entregaban y salían. El carnet lo tenía yo en el bolsillo. No podía salir con el grupo de familiares. Así que me devolvieron de mi amigo de la central telefónica a conversar con él. Cuando estaban en eso, ya estaban los 60, iban a salir, lo forman y le dicen, espérense un segundito, mi comandante va a hablar con ustedes. El comandante era de apellido Espinosa, que yo me acuerdo. Y viene y les hace una arenga. Y dice, ustedes que son familiares de oficiales de Fuerzas Armadas, de personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de Gendarmería, nos tienen que ayudar para sacar este país adelante, donde había que hacer colas por un mísero pedazo de pan. Así que traten de ayudarnos. Hasta luego, gritan todos, abren las puertas, salen los 60 y yo todavía estaba dentro, con mi carnet en el bolsillo. Las manos a los lados de sus caderas, se queda parado mirando cómo van saliendo el comandante Espinosa. Me acerco a él y todo esto improvisado, de patudo. Vengo y me acerco y digo, lo felicito, mi comandante. Muchas gracias. ¿Usted qué hace aquí? No, mire, ¿sabe qué? Que yo estuve en el Estadio Chi, estuve en Nacional, estuve en el Tacna, ando buscando a mi hermano. Yo soy hijo de mi primero Aguilera, dije mi primero Aguilera para que coincidieran los apellidos y llegada. Y tampoco di un grado muy alto porque capaz que conociera y que supiera que no había ningún general Aguilera ni coronel Aguilera. Entonces mi primero Aguilera de carabineros. Entonces, el cierto que tengo a mi hermano que es epiléptico. Y lo ando buscando y mi mamá está desesperada y mi papá está funcionando, está en servicio. Así que mi mamá está desesperada. Yo salí a buscar a mi hermano y lo llamaron por los parlantes, porque yo sabía que había parlantes que lo llamaban. Lo llamaron aquí por los parlantes y no está aquí. Me abraza, comandante, y camina conmigo hacia la puerta. Y me dice, mire, mi hijo, vaya al Estadio Nacional y hable, sí, me dio un nombre, con el coronel, no sé, cualquiera, me dio un nombre, y debe estar su hermano.
Mientras él caminaba conmigo hacia la puerta, el pelado que estaba en la puerta abrió la puerta. Y él me acompaña hasta la salida, yo me devuelvo nuevamente, le doy la mano, lo felicito nuevamente, gracias por lo que están haciendo, a la calle, libre, y empiezo a caminar convencido de que me habían dejado salir y que me venían siguiendo. Yo caminé, entonces, todo el centro de Santiago. Caminé, pasé frente al la Alameda, frente a la Moneda. Después de ahí me doblé hacia Compañía. Pasé por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Caminé, no tenía ni uno a todo esto. Tampoco le pedí plata a nadie. Ya porque además todo el mundo me perseguía. Yo veía el mismo auto, varias cuadras lo vi, o el mismo jeep de militares. No me seguía nadie, pero yo me pasaba todos los rollos. La cosa es que llevo Pedro Valdivia zigzagueando por las calles hasta que llegué a Grecia con Pedro de Valdivia nuevamente, y me encontré una prima, Cristina, que ya falleció. Me abraza, se pone a llorar, porque a mí me habían dado por muerto, porque habían dicho que habían bombardeado Vicuña Maquena. Falso, que habían bombardeado Luchetti, falso, nunca lo bombardearon. Pero la gente, no había WhatsApp en aquella época, por tanto, los rumores eran lo que daban la información. Y me abraza y me dice que están todos bien, que estaban súper preocupados por mí, pero y le digo yo, señora, mi hijo, yo ya era papá. Dice, no, usted está en la casa de una tía, qué sé yo, me dio el nombre de la tía, y le dije, ¿sabes que no tengo plata? Me pasó plata, tomé un taxi y me fui a la casa de esta tía. Llegué a la casa de esta tía, toqué el timbre, abre mi señora, nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Habían pasado como 3 días que no nos veíamos. Yo había estado preso, no había logrado salir del estadio, y, y nos encontramos de nuevo. Yo vivo, porque ella también pensaba que me habían muerto, dijo que estaba ahí muy chiquito, y así fue el año 73, el 13 de septiembre, cuando logré salir nuevamente a la calle. Pero uno que es porfiado, no había pasado mucho tiempo, y a los días empecé a tomar contacto con la gente del partido, para, para funcionar nuevamente, porque el partido seguía vivo, y con aquellos con lo que teníamos chapa, nombre político, empezamos a contactarnos nuevamente. Y empezamos a entregar correos, a darnos cassette. Teníamos publicaciones clandestinas, publicaciones mucho decir, pero era una suerte de papel mimeografiado con datos de lugares de personas que estaban detenidas, de lugares de detención, lo que estaba pasando afuera, con datos, con información, servían. Y eso se entregaba para que fuese dando. La cosa es que yo llegué en esas tareas, llegué a ser correo del partido, era yo el correo del Regional Centro, con el Comité Central, y del Comité Central bajaba una compañera, se encontraba conmigo, nos dábamos lugares de encuentro a determinada hora, a determinado lugar, y nos entregábamos lo que teníamos que entregarnos. La compañera que bajaba era Luz Arce Sandoval. Lamentablemente, esta compañera después comenzó a colaborar con los servicios de seguridad una vez que fue detenida. A ella la detuvieron, lo pasó muy mal, y pasó casi un año, en agosto del año 74. Y en ese mes de agosto del 74 yo fui detenido en la calle y me entregó esta compañera. A ella la acompañaban Osvaldo Romo Mena, el Guatón Romo, Asclay Zapata, Reyes, conocido como el troglodita, el troglo, y un tercer individuo también de la DINA, me detuvieron en la calle y me llevaron a Londres 38. Y ahí estuve hace un periodo largo de tiempo, desde Londres. Después José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Tres Álamos, de vuelta a José Domingo Cañas. Así pasé 40 días y que estuve desaparecido. Nadie sabía de mí. Yo no estaba detenido para nadie, digamos. Era un desaparecido. Felizmente, después de todo ese periodo, yo llego a Tres Álamos, en un campamento de presos políticos, prisioneros de guerra, nos decían en aquella época, reconocido, y logré encontrarme con mi familia nuevamente, ahí en las visitas. Ese lugar era el paraíso. Era el paraíso porque uno comía, tenía visitas, recibía paquetes. Luego de haber pasado por Londres, José de Magallanes, y aquí Madrid, donde no había comida, no había dónde dormir. Más encima uno estaba sometido a interrogatorio
incluso más de una vez al día. El peor periodo que yo pasé fue al principio, mientras estuve en Londres 38. En Londres, bueno, a uno le tratan de sacar información que uno no tiene, digamos. ¿Quiénes son tus jefes? ¿Quiénes son tus contactos? Mi contacto era Lugarse. Estaba detenida, por tanto no había mucho más que buscar. Y el resto de la gente que yo conocía tampoco sabía sus nombres reales ni dónde vivían. Por tanto, me dieron bastante, pensando que golpeando a uno lo podían hacer hablar, pero en que uno quisiera hablar no podía porque no sabías más. Y ahí conocí casos de muchos compañeros que lo pasaron mal, muchos otros, y hoy forman parte de la lista de los detenidos desaparecidos. Mientras estuve en Londres 38, yo estuve con compañeros del partido. Joel Guayquiñir, que él, aparte de la dirección del partido clandestina, y estuvo ahí en el lugar, en Londres 38. Alejandro Parada, otro compañero que también estaba ahí conmigo. Otro compañero, no sé, había compañeros del PC. Newton Morales, que era un compañero del FTR, del Frente de Trabajadores Revolucionarios, que era un grupo del MIR. Estaban, bueno, sí, había mucha gente. Ahí entre la gente que estábamos, había hombres y mujeres ahí en Londres 38. Y se pasaba mal. Más mal se pasaba escuchar a lo que le hacían a otros compañeros que lo que le hacían a uno mismo. No sabía, no sabía lo que te estaban haciendo cuando te estaban golpeando, poniendo corriente. Cuando escuchabas los gritos de las compañeras o de los compañeros, tú no sabías lo que le estaban haciendo. Y lo peor aún, que se escuchaban gritos de niños. Habían padres que eran torturados delante de sus hijos, esposos que eran torturados delante de sus mujeres, o sus mujeres torturadas delante de sus compañeros. Era horrible. Horrible lo de Londres y después José Domingo Cañas, que también era muy, muy, muy difícil de vivir en ese lugar. Y siempre vendados. Por tanto, cuando yo digo, yo estuve con tal y cual, fue porque logramos cuchichear a voz baja y darnos los nombres, digamos, pero no veíamos a nadie. Mientras estábamos en Londres, el paraíso era de Álamos, porque sabíamos que había en ese lugar, ya tenías la posibilidad de ver a tu familia, que ya estabas en libre plática. Pero sabíamos que había un lugar en José de Cañas, sabíamos que había Villa Grimaldi. Villa Grimaldi era lo peor. No había que ir a Villa Grimaldi. Había compañeros que llegaban a Londres, que habían ido a Villa Grimaldi y habían sido torturados de la forma más atroz. Gente que le había pasado, no sé, camioneta por las piernas. Esto un compañero que estaba ahí con nosotros, un señor de edad, y su señora también, que estaba Adriana Barrientos. Adriana, no, Barrientos no, Adriana Barrientos es una de ahora. Ya, Adriana, la señora Adriana, que también estaba detenida, y lo pasaron muy mal en su pasada por Villa Grimaldi. Así que, bueno, después de todo aquello, donde hay lecciones que uno va sacando también, porque la DINA no preguntaba a qué partido pertenecías, o ya lo sabían, no les interesaba. Entonces ellos, todos éramos iguales, éramos opositores al régimen, y con eso ya éramos parte del grupo de los malos, los que había que exterminar. Y el primer ejemplo de unidad, vivían las tareas del momento, donde una de las tareas es justamente la unidad de los sectores opositores. Resulta que cuando la DINA lo entendió mucho antes que nosotros. Para ellos éramos todos iguales. Hoy nosotros, oposición, gobierno, nos damos cuenta que somos todos iguales frente al gobierno que tenemos. Ellos lo entendieron mucho antes. Éramos opositores y con eso bastaba. Y, y esos compañeros que lo estaban pasando mal eran de todos los partidos. Compañeros del MIR, del PC, radicales, demócratas cristianos incluso. Yo estuve preso en Tres Álamos con Claudio Huepe, que después fue parlamentario. Poeta cristiano también. Entonces, llegando a Tres Álamos, este cabro chico que había sido dirigente estudiantil, presidente de curso, llegué a Tres Álamos y se me ocurrió, estaba un poquito sucio Tres Álamos, además que había mucha gente, la gente dormía en los pasillos, había cama para 4 y dormían 8 o 10 en cada una de las celdas, y estaba como sucio. Un compañero, Pablo Muñiz, un compañero que era estudiante de la Católica, nos dimos la tarea de hacer semaneros, encargados de una brigada de aseo, por así decirlo. Y hacíamos todos los días 4 compañeros, no había mucho que hacer. Sí, habían cosas que hacer, habían cursos de lo que tú quisieras, de historia y geografía, de inglés, de francés, de alemán, porque había profesores de todo tipo de materias entre los presos que estaban en Tres Álamos.
Entonces, hicimos una lista, todos los días íbamos cambiando la lista, y esta brigada de aseo se encargaba de limpiar los pasillos, las piezas, barrer, limpiar, sacar los papeles del patio, qué sé yo. Y así fue como finalmente se logró que, que la cosa estuviese más limpio. Y este pequeño detalle sirvió porque en algún momento cuando yo llegué ahí había un consejo de ancianos. Este consejo de ancianos lo habían elegido los carabineros que estaban a cargo del recinto. El jefe del recinto era el coronel Conrado Pacheco Cárdenas, y ellos habían nombrado a los más viejos y habían nombrado un consejo de ancianos, que era una suerte de representante de los presos ante la comandancia del recinto. Pero estos compañeros que eran más viejitos, eran más temerosos, la verdad es que no hacían, ni siquiera pedían las cosas que pedía el resto de los presos. Y un día le pidieron a Conrado Pacheco si había posibilidad nosotros eligiéramos a nuestro representante. Ya, dijeron, de acuerdo, elíjanlo ustedes. Hubo elección. Para desgracia mía, fui elegido presidente del Consejo de Ancianos. Presidente del Consejo de Ancianos con 22 años. Yo era el presidente del Consejo de Ancianos. Y esto no obedece a que haya sido el compañero socialista que estaba. No, era porque llegué con esta historia de hacer aseo. Que llegué a organizar a los presos para tener todo limpio. Eso valió también que al poco tiempo hubo un decreto de expulsión. Si a este tipo lo eligieron presidente, no debe ser tan bueno como parece. Debe ser uno de los malos y lo eligen como jefe de estos presos políticos. Por tanto, hay que echarlo. Llegó el decreto, tenía decreto de expulsión, no tenía dónde irme, digamos, porque era una situación bien particular. A uno lo expulsaban, pero el país era el que te acogía, no era uno que pedía dónde ir, el país te llevaba. Y, y bueno, pasó el tiempo, pero ahí hay cosas que yo cuento en este caballito de mar de lo que tú hablabas, las cosas que se hacían ahí mientras estábamos, ¿no? Se hacían gente que cantaba, que hacía artesanía con cobre, con monedas, con piedras, había un grupo de teatro, se hacía teatro también. Entonces, tratando evidentemente que a través de la cultura pasar mensajes y darnos ánimo entre todos. La cosa es que incluso en algún momento hasta nos prohibieron cantar, porque cuando la gente se iba, cantábamos la canción de la alegría, el himno de la alegría. Lo cantábamos para aquellos que cuando estábamos despidiendo a nuestros presos, aquellos que se iban a otros países, ¿sí? A México, a Venezuela, a Europa. Cantábamos el himno de la alegría y nos emocionábamos. Resulta que también se emocionaban los carabineros que nos cuidaban. Nos prohibieron cantar porque esto producía una afinidad de humanismo, por así decirlo, porque detrás de esos señores con uniforme verde eran seres humanos y entendían lo que estaba pasando cuando cantábamos esta canción, hermano, la canción de la alegría, se iban a otros lugares a buscar el sol que los alienta en este periodo tan trágico, tan difícil. Entonces nos prohibieron cantar. La cosa es que estando ahí hay miles de historias, y cada historia tiene, cada persona tiene su propia historia. Ahí estuve con colegas, yo formaba parte del equipo del Diario Mural. Del Diario Mural, no sé, estuvo trabajando José Carrasco Tapia, que pone, periodista, dirigente del colegio fue en su momento, y que fue muerto al día siguiente de cuando se trató del atentado a Pinochet. Pepe Carrasco estuvo ahí conmigo en Álamo. Y había, no sé, mucha gente que después lograron salir libres en Chile y los detuvieron más tarde. Otras cosas que había que eran casi tragicómicas, de gente que cayó detenida por un panfleto en el bolsillo que había encontrado en la calle, que no eran militantes de nada y de nadie, y de intrusos, encontraron un panfleto, se lo metieron al bolsillo, lo agarraron preso y los tuvieron ahí mucho tiempo entre Álamos. Por ahí pasaban los compañeros que venían siendo detenidos llegando a un campo de detención y los que estaban saliendo. Tanto el contacto fue con los compañeros que venían de Pisagua, de Chacabuco, gente que de ahí se trasladaba a Ritoque, Puncaví, que eran otros campos de detención. Había un campeonato de fútbol en Tres Álamos, campeonato de baby fútbol, que nunca terminó, nunca terminaba. Estaban en lo mejor jugando y desarmaban el equipo porque salían expulsados o se lo llevaban a Puchuncaví o a Ritoque, y el equipo era desarmado y que formar un equipo nuevo con los que venían llegando. Así que se formaba otro equipo y los equipos se iban renovando. El único problema
es que al medio del patio había un nogal, un tremendo nogal. Impedía jugar la pichanga como corresponde. Hablando en mi calidad de presidente del Consejo Anciano, le pedimos permiso a Conrado Pacheco Herrera a sacar este arbolito, que ya estaba viejo, medio desarmado. Entonces nos dio la posibilidad de sacarlo. Nos pasaron chuzos, picota y pala. Empezamos todos a trabajar, a sacar el... Hay una cosa divertida que ocurrió. Alguien de la visita se sintió mal, pasó a la enfermería que está en el segundo piso, y del segundo piso vio que estaban los presos con trabajos forzados. Se hizo la denuncia, llegó la Cruz Roja, llegó todo el mundo porque nos estaban haciendo trabajo. Hubo que explicar que felizmente que no eran trabajos forzados, que nosotros habíamos pedido trabajar para sacar el arbolito este que estaba al medio de la cancha. Se entendió. La cosa es que justo antes de aquello, resulta que repartieron unos pantalones de mezclilla, como de jeans, unas poleras blancas, a todos. Querían uniformarnos como presos, para que no echáramos a perder nuestra ropa, supuestamente. Pero era, no todo el mundo lo tomó con, algunos ni siquiera la tomaron la buena. Algunos dijeron, la camisetita no está mal, total, estamos aquí adentro, mientras no vayamos para la visita uno se preparaba, se afeitaba, iba bañadito, duchadito, perfumadito, porque se iba a encontrar con la familia. Entonces, mucho. Entonces, empezaron a dibujar en esta polera unos puños, otros dibujaban unos alambres de púa, dibujaban aquí y a alguien se le ocurrió empezar a dibujar caballito de mar. ¿Por qué caballito de mar? Resulta que en los baños de 3 y 4 álamos, que era el pabellón del lado, habían estas rejillas con la forma de caballito de mar. Y ese caballito de mar era lo único externo, aparte de las palomas que andaban por ahí, los pajarracos que veíamos de vez en cuando. Este caballito de mar era bien particular, puesto que estaba en los baños y en las duchas. Y en las duchas, cuando uno llegaba de Tres Álamos, o de Londres, o de Villa Grimaldi, cuando uno llegaba a esta ducha, el agua que te sacaba la sangre en algunos casos, la mugre en otros, que te despertaba de estar saliendo de esa pesadilla de la que venías, el agua se iba por ese caballito de mar. Y empezaron a dibujar en las poleras caballitos de mar. Se convirtió casi en un símbolo de los presos de ahí de Tres Álamos. Cuando se vino abajo el árbol, el nogal, la gente empezó a cortar ramitas el árbol, y con esas ramitas se empezaron a hacer caballitos de mar, tallados en madera. Y esos caballitos de mar uno los hacía y los mandaba de regalo a la familia. Las mujeres hacían lo que se llamaban los soporopos y las mirachas, que eran unas muñequitas de colores, con trapitos al interior, con mechas hechas con lana, y eso eran un símbolo también. Entonces, ¿qué soporopo? Porque era muy chileno como la sopa de porotos, y así los muñequitos se llamaban soporopos, ¿ya? Y nosotros, por nuestro lado, comenzamos a hacer los caballitos de mar. Y han pasado todos estos años, y yo todavía conservo mi caballito de mar. Este caballito de ¿Se mar yo puede, lo fabriqué. ¿Se puede mostrar un poco más a la cámara? Te lo voy a mostrar en la cámara, sí, te lo voy a mostrar en la cámara. Sí, porque este caballito de mar me acompaña, imagínate tú, del año 74, que está aquí conmigo, y, y es un recuerdo, un símbolo, no sé, uno puede pensar incluso que trae suerte. Y ya le Carga. tengo, cuando salió recién, salió con una marrita de género, una cadenita de metal, ¿ya? Se le cortó la colita también ahí, a este caballito de mar, pero lo ando trayendo conmigo desde el año 74. Más bien más tarde, yo salí en 75. Cuando salgo lo recupero porque yo se lo había mandado de regalo a mi señora. Y después se lo quité a mi compañera y me lo guardé yo. Y yo me quedé con el caballito de mar, con este madera de nogal, del nogal que estaba al interior de este campamento, ahí en Tres Álamos. Y es parte de mis recuerdos. O sea, carga historia. Carga historia, claro. Por eso digo, me acompañan. Si algún día se me olvida o no me olvidé de ponérmelo, me siento casi desnudo.
es una locura. Entonces, es un símbolo porque a todo esto, mientras ese caballero me acompañaba, pasó mucho tiempo antes que yo pudiese hablar o contar las cosas que estoy contando. Yo vine a escribir Caballito de Mar hace algunos años, cuando ya habían pasado 40 años de que yo había estado detenido. Mientras yo estuve en TVN, en CNN y en diferentes medios de comunicación, era un tipo de buen humor, mantengo el buen humor, siempre lo he sido, pero no andaba contando lo que me había ocurrido. Cuando vieron escrito esto que me había pasado durante todo aquel periodo, no lo podían creer, porque, no sé, yo tuve amigos que eran de derecha, yo tuve colegas que habían trabajado en, en algunos medios de la dictadura y no podían entender que un tipo que había pasado por lo que yo pasé no tuviese odio, no tuviese rencor. Yo pido por los que no están, por aquellos compañeros que todavía estamos buscando, que aún no aparecen sus cuerpos. Y por esas cosas del destino, yo empecé a trabajar en Radio Nuevo Mundo y luego en Televisión Nacional, y estando en Nuevo Mundo yo cubría tribunales. Y pasé a Televisión Nacional a cubrir tribunales. Y los temas en tribunales eran derechos humanos. Fueron los temas que durante mucho tiempo estuvieron circulando como noticia. Tocó cubrir todo lo que fue el caso Letelier, pero al mismo tiempo empezaron a aparecer cuerpos en Dehue, en Pisagua, en Chihuillo, buscando cuerpos en el río Mapocho, y en cada uno de esos lugares yo estuve buscando cuerpos. Yo nunca le dije a nadie que yo podía haber sido uno de esos, los que yo andaba buscando. Otros colegas, al grupito de los que andábamos buscando cuerpos, nos pusieron los Plutos. Los Plutos por el perro Pluto, y andábamos buscando huesitos. Claro, parecía duro, difícil. Yo lo entendía, que era un chiste, no había nada, no había otro compromiso respecto del por qué nos llamaban así. Pero, pero uno, por el pasado que uno tuvo, era más fácil poder conectar con la familia, con esos cientos de mujeres, los familiares de detenidos desaparecidos, muchas hijas, esposas, viudas, madres que anduvieron buscando, que andaban con su foto en el pecho, buscando a los compañeros que estaban detenidos desaparecidos, y en algunos casos yo algunos que los reconocía, sabían que habían estado conmigo. Con algunos hablé, no con todos, pero, pero hubo que aguantarse durante mucho tiempo para poder contar esto. Una mochila que uno anda trayendo difícil de llevar, pero cuando había pasado ya 40 años, me di cuenta que había gente que estaba negando lo que había ocurrido en Chile. Decían que todo esto era una falsa de los comunistas, ¿ya? O del comunismo internacional, que estaba inventándole cosas a las Fuerzas Armadas, a Pinochet, a la Junta Militar, de que aquello no había ocurrido, no podía haber tanta maldad detrás de los uniformados. Y sí, había tanta maldad. Así que había que contarlo. Había que contarlo de tal manera que, también sin rencor y sin odio, que yo conté que no sé, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la revista 7 más 7, la revista del diario 7, cuando salió publicada la entrevista que yo hice a Basclay Zapata, y uno de mis torturadores, yo lo entrevisté, le hice preguntas. Bueno, él también me había hecho preguntas en el pasado a mí. Cuando él me preguntaba, me ponía la corriente o me golpeaban. Cuando yo le hice preguntas, no le puse corriente ni nada. Esa es la diferencia entre él y nosotros. No tenemos la mente perturbada para estar castigando a nadie ni estar torturando a nadie. Yo lo que quería preguntarle era si sabía dónde estaban los que hoy no aparecen todavía. Si le remordía la conciencia el haber hecho lo que él hizo. Recordarle que, según las mujeres que estuvieron detenidas, él era uno de los que se decía que era uno de los más grandes violadores. Entonces, eh, difícilmente olvidar aquello, pero, pero había que escribir, había que contar. Y así, de esa manera, yo he logrado decirle a mucha gente que se resiste todavía, que cuenten lo que ocurrió, que digan, porque si no hay que esperar los 50 años del informe Reti para recién conocer otro montón de testimonios de cosas, de gente que seguramente lo pasó peor que yo, pero no lo han podido contar. No es que no quieran, yo entiendo que es muy difícil,
Es muy difícil contar lo que a uno le ocurrió y no sé, hubo cosas. Cuando yo entrevisté a Barclay Zapata, yo recién ahí conté a mis hijos lo que me había pasado, con algo más de detalles. No quería que lo vieran por el diario. Ellos sabían que yo había estado detenido y que me habían castigado. Para contar. Pero no podía contarle, no sé, detalles. Mi mamá nunca supo detalles. Mi vieja falleció y no supo por todo lo que yo había pasado. ¿Para qué? Ya lo había pasado, lo había pasado mal yo, ¿para qué hacerlo pasar mal a ella también? Así que, bueno, uno está aquí para contarlo y saber que este compromiso militante que uno tiene, y que las cosas cambien, hay precios que pagar. Yo ya pagué ese precio. Hace pocos días alguien me decía, "Oh, compañero, usted podía ser candidato a, a constitucionalista". ¿Cómo le voy a decir? Hay otros más jóvenes, hay otros de las minorías, son tan pocos los cargos, 155 delegados, son tan pocos que hay que dejarle la posibilidad a otros. E incluso yo mencionaba, decía, bueno, ya lo dijo Allende, serán otros hombres los que cambien el futuro de este país. Y son ellos justamente, la juventud de hoy, la que tiene esa tarea. Juventud que logró despertarnos saltando un torniquete y nos sacarnos y recordarnos que cuando cabros teníamos muchos sueños. Y esos sueños siguen vigentes. ¿Ya? Esos sueños de un Chile mejor, de un Chile más justo, con derecho a la salud, con derecho a la educación, derecho al agua. Somos el único país en el mundo que tiene privatizada el agua. Con derecho a la gente, no sé, de Quintero y Puchuncaví, derecho a un aire limpio. Y la gente pueda respirar. Y esos son derechos. Y por esos derechos, la gente, los jóvenes hoy día salieron a la calle y nos despertaron a todos para recordarnos que esos sueños que teníamos siguen vigentes. Nada ha cambiado. Y más encima, hoy, cumplen 40 años las AFP. Esas AFP que fueron creadas en dictadura para que la misma constitución que también fue creada en dictadura, para que tengamos todas las cortapisas que no nos permiten seguir avanzando. Entonces, con esas miserias de jubilación que tienen la mayor parte de los trabajadores en Chile, donde los más viejos no tienen, no les alcanza para vivir. Estos jóvenes lograron que aquellos que peleaban por la AFP, que peleaban por jubilaciones, que peleaban por mejor educación, que peleaban por las deudas del CAE, todos esos compañeros que salieron a las calles separadamente, un día, un 25 de octubre, se juntaron todos. Y así hubo en la Plaza de la Dignidad más de 1.200.000 personas que estaban ahí para pedir más cosas. Y eso provocó que gracias a ese primer estallido, hoy tengamos la posibilidad de comenzar a escribir una nueva constitución y que la escribamos entre todos, entre los sueños de aquellos más viejos como yo y los sueños de los más jóvenes como tú. Y, y es una tarea dura, no es fácil, pero hay que Claro, hacerlo. y justamente eso me gustaría preguntarle. ¿Cómo ve el rol que han tenido los jóvenes, pero más allá, los jóvenes que participan en organizaciones políticas en todo este proceso? Porque haciendo un repaso por todo lo que fue su historia durante los años pasados, que fue bastante dura la situación que tuvo que vivir, y hoy día nos enfrentamos ante este escenario, vamos a poder escribir una nueva constitución. ¿Cómo ve es el rol que tuvieron las juventudes políticas? Creo que fue fundamental, porque esto que ocurrió acá en Chile no nació así, no surgió de la nada. Surgió porque hubo jóvenes en los barrios, en los colegios, en los liceos, en las universidades, jóvenes que se fueron juntando, sí, para tomarse un copete el día viernes, pero al mismo tiempo para conversar, para organizarse, para empezar a militar en algún partido, en algún movimiento, en alguna ONG. Hoy día la gente no milita necesariamente en un partido. Algunos lo hacen, no todos. Pero hay gente que milita, no sé, en Amnistía Internacional, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que militan, no sé, en Greenpeace, que militan en organizaciones que están por el reciclaje, no sé. Hoy día los jóvenes quieren cuidar lo que nos queda del planeta. Este planeta donde hay algunos que niegan que haya calentamiento global. Nos damos cuenta día a día que nos falta el agua, que hay sequía,
que hay inundaciones porque hay huracanes, que hay inundaciones porque cae el agua en demasía en algunos lugares mientras en otros se seca y va cobrando vidas. Entonces, este planeta lo tenemos que cuidar. Y para cuidar este planeta, ¿qué mejor que cuidarlo con justicia? Que cuidar a nuestros viejos, que cuidar a los más jóvenes, que dar la posibilidad de salud a toda la población. Hoy día somos algunos los privilegiados que podemos tener salud. Yo tengo ISAPRE, no todos tienen la posibilidad de tenerla. Y los trabajadores en Chile muchas veces mueren esperando en una lista de espera, que digámoslo por ahí fue borrada de repente, para hacernos creer que se habían cumplido algunas metas. Y hoy la pandemia, que nos permite este contacto a través de una pantalla, también dio y dejó a los ojos de todos el problema que estaba viviendo nuestro país, donde la gente endeudada hoy ya no están con deudas, tienen deudas mucho mayores y permitió que se crearan ollas comunes. Hay gente que antes pagaba con su tarjeta de crédito y comía y pagaba la tarjeta a fin de mes. Hoy son millones las personas que quedaron cesantes, por lo tanto, ese fin de mes no llega a donde hay un sueldo. Ese fin de mes donde podía pagar la tarjeta. Ya no hay tarjeta, hay hambre. Hay gente que está comiendo una vez al día porque hay una olla común en el barrio. Yo vivo en un barrio de clase media, y aquí también pasan pidiendo para la olla común. No sé, partieron con 4 familias y ahora son, no sé, 20 familias que están pidiendo para poder alimentarse. Entonces, esta pandemia permitió dejar al descubierto toda esa iniquidad que hemos sufrido durante años, que la teníamos tapada con una tarjeta de crédito. Y hoy día todo eso surgió. Entonces nos damos cuenta que esas injusticias que estamos viviendo por otro lado, nos dan cuenta a propósito de injusticias, jóvenes que están detenidos, este tío y su sobrino que estuvieron casi un año presos acusados de haber incendiado la estación Pedreguero y resultó que era falso. Pero por otro lado tenemos a Penta, tenemos a otros que donde no pagan impuestos, no pagan las contribuciones, no van a la cárcel, le dan clases de ética. O sea, los delincuentes de cuello y corbata salvan, pero el joven que delinquió, no sé, pirateando CD, resulta que murió en un incendio en la cárcel. Entonces todo eso ha ido engrosando esta olla a presión y esta olla finalmente explotó. Y parte de esa explosión es lo que ocurrió en los meses, en octubre del año pasado, que nos permitió finalmente cambiar todo y solo hace unos días, el 25 de octubre pasado, votar y el 80% de la población quiere toda esa constitución que fue escrita entre 4 paredes y que el resultado lo estamos viviendo en el día a día. Hagamos una constitución donde seamos todos representados. No va a ser fácil. Y es por ello, hace un rato yo decía, las tareas fundamentales en la unidad. La derecha sabe que ellos pueden llegar, por defender sus intereses, a hacer una sola lista y tener la mayor cantidad de delegados posibles para seguir defendiendo sus intereses. Gastaron millones en la campaña del terror para tener acción mixta o defender la constitución de Pinochet. Seguramente van a gastar millones también en defender a sus propios delegados, a los que ellos quieren que sean sus delegados a escribir la nueva constitución. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de que la tarea que queremos, que tiene la juventud particularmente, es hacer una constitución. Aquí no se escribe, no se parte de cero. Nadie parte de cero. No es una hoja en blanco. Todos sabemos, sí, salud, educación, vivienda, aire, agua y cosas básicas que no tenemos para qué reunirnos en una asamblea para que digamos, en eso estamos de acuerdo. Hay objetivos que están a los ojos de todos y nos damos cuenta. Después el detalle, claro, ahí hay que escribirlo con más cuidado. Pero los objetivos generales respecto de lo que queremos de esa nueva constitución, todos sabemos lo que queremos. Pero la tarea de esta juventud es ahora tener a la mayor parte de nuestros representantes electos y de buena forma, y ojalá unidos.
Así es. Y justamente para ir cerrando esta conversación, quisiera preguntarle cuál es el mensaje que usted le enviaría, Mario, a todos los jóvenes, a aquellos que todavía no se deciden por participar en política, por participar en su organización de barrio. ¿Qué le diría a aquellos que no tienen tanta esperanza como sí tenemos muchos y como usted también la mantiene hasta el día de hoy? Les ¿Qué diría le diría? tantas cosas, pero a ver, chiquillos, por favor, no lo hagan por ustedes. Ustedes tienen día por delante, van a carretear, van a ir a fiestas, van a ir a conciertos. Háganlo por sus padres, por sus vecinos, por sus hermanos chicos, por los vecinos del barrio. Tenemos necesidad de un nuevo Chile, de un Chile más justo, un Chile donde cabemos todos. No somos tantos, pero defendamos lo que tenemos. Este Chile que por ahora, o sea, hay espacio para todos. Hay espacio incluso para los que vienen de afuera. No recordemos que cuando nosotros llegamos, cuando llegaron los Lorca, cuando llegaron los Aguilera, los pueblos originarios ya estaban acá. Nosotros llegamos después. Y no sabemos quiénes eran nuestros ancestros. Quizás eran unos bandidos que llegaron por estos lados, ¿ya? Y se instalaron y formaron familia e hicieron crecer a Chile. Así que debemos mucho a nuestros pueblos originarios, por lo tanto ellos también tienen que estar representados. Ellos son los dueños de este territorio. Nosotros llegamos a ayudarlos y juntos hemos construido este Chile. Viene gente llegando de afuera, de otros países, y vienen lo mismo, buscando mejores condiciones. Por lo tanto, este país es parte de este mundo, y de este mundo somos parte todos. Por tanto, aquello que cantamos, que bailamos, no siempre es chileno. Aquello que cantamos viene del extranjero en muchos casos. Aquellos artistas que vienen al Festival de Viña, por ejemplo, vienen de otros países. Y este país, gracias a la tecnología, este mundo, se nos ha ido achicando. Y hoy estamos preocupados de las elecciones en Estados Unidos. Y hoy estamos preocupados de la pandemia en Europa. El mundo se nos ha ido achicando, se nos ha ido acercando gracias a las nuevas tecnologías. Y con esas tecnologías, aunque sea poco, sea breve, por favor, mensajea a través de esas nuevas tecnologías, a través de, no sé, de Twitter, de Facebook, de Instagram. Ven a conocer lo que piensan. Lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren, de la mejor manera para crear este nuevo país. Y para ello, griten donde más les acomode, para defender el planeta, para defender el agua, para defender los animales. Todo aquello sirve para construir este nuevo Chile que queremos, donde hay espacio para todos. Ustedes son los que tienen que llevar el pandero, la tuta, la guaripola. Ustedes deben ser los que encabecen este movimiento para hacer de Chile un Chile mejor. Así es, compañero. Y con esa reflexión final, con esas palabras tan importantes, quisiera agradecerle por haberse dado el tiempo de participar en esta conversación, por contarnos y relatarnos todos los episodios que usted tuvo que vivir en el periodo de dictadura, que me imagino hasta el día de hoy duelen, pero que sirve para contar, para que muchos más se motiven y cambiemos lo que sucedió en ese entonces y cambiemos las cosas que hoy en día están sucediendo con este gobierno y con todas las políticas del terror que se quieren instaurar. Así que insisto y reitero mi agradecimiento, Mario, por participar de este espacio y quisiera pedirle unas últimas palabras para quienes prontamente verán este capítulo de Horizonte Socialista, para aquellos que todavía mantienen la fe, tienen la convicción en el socialismo y creemos que todavía se puede cambiar este país. A ver, invitarlos a quienes están militando y a quienes no lo están, que lo hagan. No se van. Miren, a ver, yo empecé a militar a los 14 años. Hoy milito en la Brigada de Periodistas Socialistas. ¿Ya? Y esos sueños de antes siguen. Nada. Lo he pasado mal, es verdad. Y recuerdos, qué sé yo, pero son justamente aquellos sueños los que te convían y los que te mantienen. Siempre está faltando algo. Por lo tanto, dan fuerza para vivir, realmente. Así que manténganse, manténganse vivos, sigan esos sueños, sigan soñando.
Esos sueños se pueden hacer realidad. Eso depende de cada uno de nosotros. Mucha fuerza. Así es, porque seguiremos soñando también. Y bueno, Mario, para finalizar esta entrevista, quisiera recordarles a todos quienes prontamente nos verán nuestros videos de Socialismo a Fondo, diálogos intergeneracionales, ya están disponibles en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter, en donde estamos publicando constantemente la información correspondiente a nuestras entrevistas y conversaciones. Y bueno, nuevamente le agradezco, Mario, por darse el tiempo, por conversar, y le voy a pedir la última imagen que solemos hacer en Horizonte Socialista. Terminamos con el puño en alto. ¿Es posible? Para que se vea en la cámara. Es posible. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Le envío un gran abrazo, que bueno, en esta pandemia no nos podemos ver presencialmente, pero espero prontamente poder... Abrazo virtual, abrazo virtual. Así es, prontamente poder conversar en persona. Le envío un abrazo y nos vemos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.